La historia de la ingeniería en resolución de problemas como estrategia de enseñanza para la formación integral de ingenieros, un regalo de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. La historia de la ingeniería en Colombia y de sus enfoques de enseñanza y aprendizaje obedece a una concepción sobre la ciencia que ha influenciado el direccionamiento de las transposiciones didácticas, marcos conceptuales y metodológicos disciplinares. Entre los siglos XVII y XVIII se creó en Colombia la Escuela de Ciencias Naturales y años más tarde la Escuela Nacional de Minas, que se integró al desarrollo económico del país por medio de la explotación de recursos naturales. En esa época predominaba un modelo educativo mecanicista de dictadura de clases, autoritario y reproductivo de normas, valores y tradiciones. La enseñanza de la ciencia se reducía a la definición de conceptos y demostraciones de carácter instruccionista y el profesor se convertía en un instrumento neutral para la divulgación de los conocimientos. En el contexto político colombiano se daba especial importancia a la enseñanza técnica, gracias a la expedición de la Ley 66 de 1867. 6 años antes, por decreto del presidente Tomás Cipriano de Mosquera, se habían creado el Colegio Militar y la Escuela Politécnica en Bogotá, que más tarde se convertiría en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, cuyos primeros programas académicos fueron Ingeniería Civil e Ingeniería Militar. También se fundó la Escuela de Artes y Oficios para estimular la capacitación de los artesanos en oficios industriales que demandaban entonces la construcción de ferrocarriles y algunos proyectos industriales. Por esa época nacía la Escuela del Método, Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, en 1868, en la que el profesor se convertía en instructor de técnicas y entrenador para el manejo de instrumentos, herramientas, maquinarias o cuando mucho para su arreglo. En la primera mitad del siglo XX, la Universidad Nacional de Colombia continuaba como un centro de adaptación de los conocimientos técnicos y tecnológicos a las necesidades de la economía agroexportadora del país, en tanto que la enseñanza seguía siendo de carácter instructivo, complementada por prácticas de laboratorio que se administraban mediante guías prescriptivas. Entre 1930 y 1946 surgieron los primeros movimientos estudiantiles que cuestionaban la falta de actualización de los planes de estudio, la enseñanza pasiva, la carencia de preparación del profesorado y el clientelismo para su designación. Para la segunda mitad del mismo siglo, los modelos de referencia de los programas de estudio se inspiraron, entre otros, en los enfoques de Tyler, Limbaugh, Gagne y Briggs, así como en el conjunto de la corriente pedagógica por objetivos, desarrollado principalmente a través de los trabajos de Bloom. No obstante, prevalecía la enseñanza por contenidos. La Universidad Moderna ofreció entonces una especialización en ingeniería civil y amplió la diversificación a la profesionalización en ingenierías específicas, como una solución a los requerimientos que tenía la economía nacional por su vinculación al mercado internacional como país exportador de materia prima. Entre 1941 y 1975 se crearon y aprobaron oficialmente más universidades y facultades de ingeniería que en el resto de la historia del país. La apertura económica de los años 90 trajo consigo competencia en todos los campos de la ingeniería. Llegaron nuevas y grandes empresas a los sectores eléctricos, de comunicaciones y de nuevas tecnologías, que incidieron en la ingeniería de consulta y de construcción de obras de infraestructura. La rentabilidad de las carreteras modernas impulsó un afán desmedido por la diversificación de ofertas curriculares, más de 25 nominaciones de ingenierías en Colombia, que mimetizan un interés comercial fuera de la aparición de los ciclos propedéuticos. Así, la formación de técnicos o de personas calificadas para manejar áreas reducidas y no integradas del quehacer profesional, así como la formación de tecnólogos con un conocimiento científico de los fenómenos de su especialidad, que les permitiría visiones amplias y criterios de adaptabilidad al medio. Y finalmente, formación profesional. La universidad dejaba de ser un centro de pensamiento para convertirse en formadora de mano de obra calificada. Frente a esta coyuntura, el ingeniero debía establecer un puente entre la ciencia y la técnica, diseñar, proyectar y construir, pero también programar, hacer mantenimiento y administrar. Para conseguirlo se pasaba en lo educativo a la didáctica por resultados, en la cual se confundía la lógica interna de los conceptos con los resultados. Y en consecuencia el aprendizaje se limitaba al uso y a la aplicación de fórmulas.
El texto guía aparecía en el escenario académico como un recurso que complementaba las explicaciones magistrales del profesor. En resumen, se observaba la continuación de una tendencia empírico-positivista que privilegiaba el carácter instrumental y técnico de la ciencia frente a una actitud crítica y analítica.